Muy buenas tardes a todos. El propósito de este video es compartir con ustedes los aspectos más relevantes acerca de los mapas semánticos, los cuadros comparativos y la matriz de clasificación. A manera de introducción, podemos decir que los mapas semánticos, los cuadros comparativos y matriz de clasificación son técnicas que están dentro del grupo de organizadores de información. Estas técnicas pueden ser usadas como recursos dentro del aula por el docente de acuerdo al tema en el que se esté trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto. Los organizadores de información son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales textuales. El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza propone al alumno un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos que conducen la comprensión. Un mapa semántico es un diagrama que muestra las relaciones entre conceptos e ideas. Es una manera de organizar y presentar información en categorías jerárquicamente, donde el concepto es lo principal y lo fundamental que se debe resaltar. Este tipo de mapa utiliza líneas y palabras de enlace que se relacionan una de ellas entre sí. Tiene diferentes características, como lo son que su información debe estar integrada y organizada, no se presenta en forma aleatoria. Siempre se debe a partir de un concepto principal o primario y luego las ideas secundarias o relacionadas entre ellas. Los conceptos más relevantes del tema se explican y se encierran por medio de un círculo, óvalo o cuadros, donde se resaltan las ideas principales. La forma de relacionar los conceptos importantes se da a través de líneas o flechas, permitiendo unirlas entre sí por una idea clave. Hay diferentes tipos de mapas semánticos. En este caso tenemos los lineales, que estos se desarrollan de manera jerárquica, donde van de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, y su principal idea se encuentra hacia la izquierda o hacia arriba del mapa, y las demás ideas secundarias se encuentran en la parte derecha o hacia abajo. También tenemos los mapas semánticos de matriz, que la idea principal o su concepto principal se basa desde el centro del mapa y luego se va ramificando por otras ideas secundarias. El mapa semántico de árbol o de araña es igual que el semántico de matriz, inicia desde el centro, solamente que se expande por diferentes direcciones o ramificaciones, como es una araña o un árbol, donde todas las ideas fundamentales o secundarias van alrededor del mapa. El cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos teniendo en cuenta sus semejanzas, diferencias o características distintivas. Es una herramienta que usa filas y columnas en las que se dispone de manera lógica, breve y visualmente ordenada determinados contenidos, lo que facilita la lectura y comprensión de la información. Entre sus principales características podemos mencionar: identifica de forma clara los elementos que desea comparar, marca los parámetros a comparar, identifica y escribe las características de cada objeto o evento, construir afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados, elaborar conclusiones acerca de lo comparado. El cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas y puede contener tanto información cualitativa como cuantitativa. De acuerdo a su estructura y a la forma en la que se dispone la información, existen dos tipos de cuadros comparativos principales. Estos son el cuadro comparativo tabular y el cuadro comparativo matriz. El cuadro comparativo tabular es este tipo de cuadros comparativos más común y utiliza dos o más columnas. En el margen superior de cada columna se nombran aquellos elementos o fenómenos que se quieren comparar y en cada fila los rasgos distintivos de cada uno.
El cuadro comparativo matriz es un tipo de cuadro comparativo de doble entrada que utiliza columnas en las que se colocan los diferentes objetos o elementos que se comparan y filas en las que se representan las variables a partir de las cuales los elementos comparados se distinguen, semejan o caracterizan. Los principales pasos a seguir para hacer un cuadro comparativo son identificar los elementos a comparar. En este momento y antes de comenzar a confeccionar el cuadro, se deben saber cuáles y cuántos elementos van a ser comparados. Una vez que se conozcan estos elementos o fenómenos, se deberá investigar qué variable o características se van a comparar. Posteriormente, se confeccionaría el cuadro. Para realizar un cuadro comparativo se debe trazar un recuadro en la hoja y luego dividirlo en tantas partes como elementos se requieran comparar. En el margen superior de cada una de esas columnas se deberán anotar los nombres de aquellos elementos a comparar. Debajo de cada nombre irán las características, semejanzas o diferencias, cada una en su propia fila. En el caso de los cuadros comparativos de matriz, se deben incluir una tercera columna destinada a identificar los temas a comparación. Luego se realiza la comparación. Se debe añadir al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia entre ambos elementos, de modo que vayan quedando en columnas contrapuestas. Es importante que cada ítem y cada columna tenga su correlato al lado. Y finalmente se obtienen las conclusiones. Una vez confeccionado el cuadro, se podrá analizar y comparar ítem por ítem para extraer conclusiones sobre el tema de estudio. Matriz de clasificación. Es una estrategia para hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información o elementos. Podemos también considerarlo como un inventario de organizadores de información. En sí, esta tabla o cuadro nos permite tener un panorama de las ideas, conceptos que hemos extraído de un texto o de algún estudio que estamos realizando. Hoy en día, donde la información crece por minuto y segundo de forma tan escalada, en la era digital es importante lo que es este tipo de estrategia o herramienta que nos facilite comprender, buscar y además plasmar la información. Dentro de sus características están que es un cuadro o tabla que sirve para una representación gráfica. Contiene filas y columnas. En estas filas podemos colocar lo que son los conceptos, también podemos manejarlo de otra manera. Las columnas pueden referirse a preguntas o categorías y con ellas vamos ideando nuestro cuadro de clasificación. Es muy importante que el texto o los conceptos o las ideas o lo que estemos estudiando nos sirva de referencia, es decir, nos moldee la forma en la que el cuadro tendrá sus categorías y sus preguntas en este caso, o solamente los elementos que nos ayudan a cotejar la información. Es decir, que la matriz de clasificación puede ser moldeable de acuerdo al estudio o a las ideas del texto que estamos repasando. Sus usos son muy variados. Podemos evaluar productos, servicios, resaltar sus características, similitudes o diferencias, analizar todos los datos cualitativos. También la matriz de clasificación nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, el análisis y comprensión. Por ejemplo, si tenemos un texto corto o muy amplio, podemos elaborar nuestra matriz de clasificación a nuestro antojo, utilizando nuestra inventiva. ¿Cómo se hace? Podemos primero escoger los elementos o conceptos a clasificar. Luego, identificar esas categorías para clasificar los elementos. Verificar que las características de los elementos concuerden con las categorías. Y por último, podemos hacer conclusiones de los detalles de clasificación.
Es decir, que la información que estemos estudiando o que queramos comprender, ya sea de un texto o de nuestra prueba de campo, nos puede dictar y la podemos manejar a nuestro antojo siempre y cuando concuerden estas categorías y elementos o también tengan coherencia con la clasificación. En fin, la matriz de clasificación nos ayuda en muchas cuestiones cotidianas, como por ejemplo tomar una decisión. Si deseas comprar una cámara, puedes hacer una evaluación de las diferentes cámaras que hay en el mercado y resaltar sus características, ventajas o desventajas. También en el área de educación nos ayuda a comprender y tener un mejor panorama de los conceptos o del estudio en específico de algún tema. Y así podemos construir nuestra clasificación para entender mejor y lograr los resultados. Como conclusión, podemos indicar que los organizadores gráficos mencionados permiten organizar, interrelacionar y presentar visualmente información, ayudando a comprender ideas, exponerlas con claridad y estimular la creatividad de pensamiento para adquirir nuevos conocimientos. De igual manera, los organizadores gráficos desarrollan habilidades que favorecen el aprender a pensar y el aprender a aprender, así como también permiten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula.